Si empujas un libro que está sobre un escritorio, es probable que el libro se deslice por el escritorio. Si el escritorio es lo suficientemente largo, el libro eventualmente patinará hasta detenerse. Esto sucede porque el escritorio ejerce una fuerza de fricción sobre el libro en una dirección opuesta a la velocidad del libro. Esta fuerza, que actúa sobre la superficie del libro en contacto con el escritorio, se conoce como fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza reactiva que se manifiesta únicamente cuando existe una fuerza incidente proporcional. Esta fuerza incidente se conoce como la fuerza normal, y la magnitud de la fuerza de fricción se determina mediante un coeficiente de proporcionalidad lineal llamado coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. La dirección del vector de fricción es opuesta a la dirección del desplazamiento y difiere en 180 grados. Si el desplazamiento se encuentra en un ángulo notorio, se describe la fricción como negativa, independientemente del signo del ángulo del desplazamiento. Por ejemplo, si el desplazamiento es positivo en la dirección X, es decir, 0 grados, la fuerza de fricción será negativa, en X, o 180 grados. En ejercicios de lápiz y papel, se pueden emplear 4 posibles sinónimos para describir la fricción. Estos son: rozamiento. Este término es el sinónimo más directo y común en el contexto de la física clásica. Atrito, aunque menos común, sigue siendo un término válido para referirse a la fricción. Resistencia. Este término se utiliza cuando se quiere enfatizar la fuerza que se opone al movimiento y puede emplearse como sinónimo en ciertos contextos. Roce. Roce es un sinónimo que se asemeja mucho a rozamiento y se utiliza de manera similar para describir la fuerza que se opone al deslizamiento entre superficies en contacto. De esta manera, en ejercicios que involucran lápiz y papel, puedes encontrar cualquiera de estos términos para referirse a la fricción. La letra griega mu minúscula, que simboliza el coeficiente de fricción. Es una constante adimensional de proporcionalidad que se deriva de la experiencia empírica. En otras palabras, para la interacción entre diferentes materiales, sus valores deben ser determinados a través de experimentos y registrados en tablas estandarizadas. En ejercicios teóricos o prácticos, este valor generalmente se proporciona en el enunciado o se convierte en la incógnita a calcular. En el estudio de la fricción, se distinguen dos tipos fundamentales de coeficiente de rozamiento: el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento dinámico. El coeficiente de rozamiento estático es aquel que se opone a la fuerza aplicada sobre un objeto y evita que este objeto comience a moverse. En otras palabras, este coeficiente es responsable de mantener un cuerpo en reposo cuando una fuerza se aplica sobre él, superando la resistencia inicial al movimiento. Por otro lado, el coeficiente de rozamiento dinámico actúa una vez que el objeto ya está en movimiento. Este coeficiente se opone al desplazamiento del objeto en movimiento, pero no necesariamente se opone a otros parámetros como las fuerzas netas, la aceleración o la velocidad. Es importante destacar que el coeficiente de rozamiento dinámico puede variar dependiendo de la velocidad del objeto y otros factores, mientras que el coeficiente de rozamiento estático se refiere al valor necesario para iniciar el movimiento, desde el reposo. La causa subyacente de las fuerzas de fricción reside en las microfuerzas de normalidad, que solo se hacen evidentes a una escala microscópica. Aunque los objetos que percibimos como suaves y uniformes en realidad presentan una superficie rugosa y desigual en la escala atómica. Incluso cuando estas superficies son sometidas a un pulido extremo, las pequeñas prominencias, conocidas como asperezas, aún permanecen presentes, como se ilustra en la figura. Cuando dos superficies entran en contacto, esto ocurre solo en las cimas de estas asperezas, donde la fuerza normal por unidad de área es significativamente alta, llegando al punto de aplanar estas prominencias. Si se aplica una mayor fuerza para presionar las dos superficies juntas, la fuerza normal aumenta, lo que a su vez conduce a un mayor aplanamiento y proporcional a la fuerza normal. Debido a esta relación, la fuerza de fricción también resulta ser proporcional al área de contacto microscópico. En resumen,
la fuerza de fricción se encuentra relacionada con la fuerza normal de manera proporcional, ya que el área de contacto microscópico, a su vez, es proporcional a la fuerza normal ejercida. La ecuación de la fuerza de fricción estática debe interpretarse como el cálculo de la máxima resistencia que se opone al inicio del movimiento. En este sentido, es similar a la fuerza normal en el sentido de que no siempre alcanza su valor máximo. En lugar de eso, comienza a aumentar en oposición a la fuerza aplicada hasta llegar a un punto crítico donde ya no aumenta más. A partir de ese punto crítico, cuando se supera, el movimiento inicial da paso a la fricción cinética. La ecuación que describe la fricción cinética genera una fuerza que actúa en sentido opuesto al desplazamiento, lo que significa que si el enunciado ya proporciona la dirección del desplazamiento, debemos desconsiderar la dirección de la fuerza neta. Un detalle significativo es que la fricción cinética siempre es menor que la fricción estática, lo que implica que se requiere una fuerza incidente mayor para iniciar el desplazamiento en comparación con la necesaria para mantenerlo. La fricción es quizás la fuerza más significativa desde un punto de vista filosófico, ya que nos permite discernir la diferencia fundamental entre las perspectivas físicas de Newton y Aristóteles. Mientras que Aristóteles sostenía que se requería una fuerza constante para mantener el movimiento, ya sea acelerado o uniforme, debido a nuestra observación de que los objetos gradualmente disminuyen su velocidad, Newton argumentaba lo contrario. Según Newton, la fricción actúa en oposición a la fuerza incidente, lo que significa que en ausencia de esta fuerza, un objeto acelerará en dirección opuesta al desplazamiento. Por lo tanto, para mantener un movimiento constante, la fuerza incidente debe igualar la fuerza de fricción cinética, y para acelerar, debe superarla. Esta perspectiva de Newton sobre la fricción transformó nuestra comprensión de cómo los objetos se mueven. En última instancia, fue uno de los pilares que distinguió su física de la de Aristóteles. Puede que el ejemplo anterior no haya aclarado completamente el punto, pero podemos avanzar desde nuestras observaciones cotidianas a través de un experimento mental. Imaginemos un objeto en el espacio, un entorno donde no existe aire ni ninguna otra forma de fricción. En esta situación, se requiere solo una mínima fuerza incidente para iniciar un desplazamiento a velocidad uniforme, y una vez que el objeto ha alcanzado esa velocidad, seguirá moviéndose a esa velocidad constante sin necesidad de aplicar más fuerza. Tomemos como ejemplo una nave espacial que mantiene sus motores encendidos. En este caso, la razón no es mantener su desplazamiento, sino acelerarlo. Si la nave apaga sus motores, no quedará varada en el espacio ni detendrá su movimiento rectilíneo, sino que simplemente continuará moviéndose a la misma velocidad constante. Este detalle es particularmente interesante y desafía nuestras intuiciones, que a menudo han sido influenciadas por representaciones en películas de Hollywood. En muchas ocasiones, de manera ingenua o más bien siguiendo una perspectiva aristotélica, asumimos que apagar los motores implica un cese inmediato del movimiento en el espacio, cuando en realidad, según la física newtoniana, el objeto seguirá moviéndose a velocidad constante. Las ecuaciones, o más precisamente, la ecuación de fricción, no resultan particularmente complicadas, especialmente cuando trabajamos en un plano de referencia común, que suele ser el plano horizontal, pero debemos notar que en planos inclinados funcionará un poco diferente. En este contexto, la fuerza normal tiene una magnitud igual al peso del objeto, es decir, la masa multiplicada por la aceleración debida a la gravedad. Además, el ángulo de la fuerza de fricción será igual al ángulo del desplazamiento más 180 grados. Por lo tanto, el procedimiento es bastante sencillo. Simplemente igualamos estas fuerzas, reemplazando primero la fuerza normal por el peso del objeto y luego el peso por el producto de la masa por la aceleración debida a la gravedad. De esta manera, la magnitud de la fuerza de fricción se convierte en una función relativamente simple que depende del coeficiente de fricción, la masa del objeto y la aceleración debida a la gravedad.
Ahora bien, dado que la fricción puede actuar en el eje X en cualquiera de las dos direcciones posibles, generalmente en esta ecuación, cuando agregamos la notación para su manifestación en el eje X, implica multiplicar por el coseno de 0 grados o el coseno de 180 grados. Esto, a su vez, significa multiplicar por uno positivo o uno negativo respectivamente. Por esta razón, a menudo representamos la fricción con la expresión más sobre menos para indicar su posibilidad de actuar en ambas direcciones, a la espera de que el enunciado nos proporcione información sobre la dirección del movimiento. Solo cuando el enunciado no nos proporcione esta información, utilizaremos la dirección en X de la fuerza incidente neta para alinearla con el posible desplazamiento y colocaremos el signo opuesto en la fricción en la suma de fuerzas neta final. Cuando nos enfrentamos a problemas que involucran planos inclinados, la situación puede volverse bastante compleja. Sin embargo, a continuación presentaremos 4 ecuaciones que pueden resolver un problema que implique dos masas conectadas por una polea y una cuerda. Estas ecuaciones nos permitirán calcular tanto la aceleración del sistema como la tensión en la cuerda. Es importante destacar que estas ecuaciones son adecuadas para sistemas con dos cuerpos, y si necesitamos tratar un solo cuerpo, simplemente podemos asignar 0 a una de las masas. La notación con subíndice derecho indica un plano inclinado cuyo arco se encuentra en ángulos de 180 grados a 90 grados con respecto al eje X positivo, mientras que el subíndice izquierdo implica un plano inclinado cuyo arco va de 0 grados a 180 grados. El parámetro delta m sub f se interpreta como la diferencia efectiva de masas que contribuye al movimiento del sistema, mientras que el parámetro suma de m sub fr se refiere a la suma de las masas efectivas que influyen en la fricción. Los símbolos I representan los ángulos de los planos inclinados, y mu corresponde a los coeficientes de fricción. Las demostraciones de estas ecuaciones se encuentran disponibles en los videos adjuntos a esta presentación. Lo esencial aquí es que, a través de las leyes de Newton, hemos desarrollado ecuaciones completas para sistemas que solo deben ser aplicadas directamente en los ejercicios. No es necesario repetir la demostración de las ecuaciones en cada ocasión, esto solo se realiza una vez y luego se invocan cuando el sistema del problema se ajusta a las ecuaciones. Es importante tener en cuenta que estas ecuaciones son apropiadas para sistemas de igual o menor complejidad. Si nos enfrentamos a un sistema más complejo, como uno con 3 cuerpos y 2 poleas, no podremos resolverlo utilizando estas ecuaciones y será necesario realizar una nueva demostración para abordar tales situaciones. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.